Patín sobre moralidad sexual. Segunda parte, leyes contra el incesto. Ninguno de ustedes deberá allegarse a algún pariente carnal para descubrir su desnudez. Yo soy Yahweh, dice en el Pasuk 6 del capítulo 18. Este es el resumen de lo que se detalla a continuación. Todos los casos que deben evitarse se refieren en estos Pasukim al incesto. Relaciones entre parientes carnales o políticos también están incluidos, sea políticos por casamiento, como lo llamamos nosotros hoy, que en muchos casos establecen también prohibición legal en la actualidad. ¿Sí? Pero que en la antigüedad eran considerados como pasando a ser carnales directamente. Este es el caso de los hijos adoptivos, los esposos y esposas de hijos e hijas, etcétera, ¿no es cierto? Ninguno de ustedes deberá llegarse a algún pariente carnal para descubrir su desnudez. Yo soy Yahweh. La desnudez de tu padre, esto es, la desnudez de tu madre, no la descubrirás. Ella es tu madre, no descubrirás su desnudez. No descubrirás la desnudez de la esposa de tu padre, es la desnudez de tu padre. La desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, sea nacida en la casa o fuera, no descubra su desnudez. La desnudez de la hija de tu hijo o de la hija de tu hija, no descubra su desnudez, que la desnudez de ellas es la tuya. La desnudez de la hija de la esposa de tu padre, que haya nacido en la casa de tu padre, ella es tu hermana, no descubra su desnudez. No descubras la desnudez de la hermana de tu padre, ella es parienta de tu padre. No descubras la desnudez de la hermana de tu madre, que ella es parienta de tu madre. No descubras la desnudez del hermano de tu padre, no te acerques a su esposa, ella es tu tía. No descubras la desnudez de tu nuera, es la esposa de tu hijo, no descubrirás su desnudez. No descubras la desnudez de la esposa de tu hermano, es la desnudez de tu hermano. No descubras la desnudez de una mujer y de su hija, ni te cases con la hija de su hijo, ni la hija de su hija para descubrir su desnudez. Ellos son parientes, esto es depravación. No te cases con una mujer como rival de su hermana para descubrir su desnudez mientras la otra viva. Esto está en los Pasukim del 6 al 18. Vamos a tomarnos unos cuantos minutos para definir unos cuantos términos que vamos a encontrar en muchos lugares en la palabra de Elohim. Por ejemplo, descubrir la desnudez y su propia carne. Muy específicamente usados estos dos aquí, ¿no es cierto? Algunas de estas cosas ya las estudiamos cuando el asunto del pecado de Ham contra Noah, ¿no es cierto? Y la maldición de Canaán. Esto está en el capítulo 20 de la serie 1 de Bereshit. A lo que se refiere con descubrir su desnudez es a tener relaciones sexuales con la pareja de la persona. Eso descubre la desnudez de la persona. Esto queda claro en el Pasuk 7. La desnudez de tu padre, esto es, la desnudez de tu madre, no la descubrirás. Ella es tu madre, no descubrirás su desnudez. Entonces, descubrir la desnudez del padre es tener relaciones con su esposa. Vamos a ver que también está con la esposa que no fuera la madre directa de la persona. Si hubiera quedado viudo, se hubiera casado con otra mujer, ¿no es cierto? Vamos a suponer, no sería madre directa de la persona, pero tampoco puede tener relaciones. Entonces, eso sí, es descubrir también la desnudez del hermano, que es tener relaciones con la cuñada, con la esposa. O sea, cuando alguien tiene relaciones con la pareja, sea femenina o masculina, de otra persona, está descubriendo la desnudez de esa otra persona. ¿Sí? Esto no implica tener relaciones sexuales homosexuales, ¿sí? Algo que ha sido levantado, sobre todo en el caso del pecado de Ham, ¿no es cierto? A veces también implica tener relaciones sexuales directas con la persona, ¿sí? Por ejemplo, con el caso que dice no descubras la desnudez de la hermana de tu madre. Ahí, por ejemplo, la desnudez de la hermana de tu madre es no tengas relaciones con ella. Se utiliza de las dos maneras, pero a veces que dice no descubras la desnudez de tu padre, no quiere decir que necesariamente la persona haya tenido relaciones sexuales con el padre. Ahora bien, este pasuk termina diciendo, ya que ella es la carne de tu madre. Cuando las escrituras hablan de su propia carne, en ese sentido, se está refiriendo a la definición bíblica de parientes cercanos. Y esto es lo que implica la parentela según Yahweh. En este caso, es la hermana de la madre, que es su propia carne según las escrituras. Hay una relación carnal entre ellas que hace que el sobrino no pueda pensar en tener relaciones con ella. La idea es que un hombre no debe tener relaciones sexuales con una mujer que cae dentro de ciertos parámetros de aquellos que son partes de la familia, ¿no es cierto? Y se cortan todas ese tipo de
probabilidades. Considerando que las relaciones conyugales en el restante de las escrituras giran alrededor de este conjunto de mandatos, vamos a definir unos cuantos términos más como consanguíneo y parientes del cónyuge, ¿sí? Básicamente consanguíneo quiere decir que está relacionado genealógicamente, ¿no es cierto? Por sangre. Y pariente quiere decir que es el pariente por medio del matrimonio, es el pariente político, como ya dijimos. Se ha unido a una familia en particular y por lo tanto no hay una relación genealógica o de sangre, o habrá alguna a veces que es lo suficientemente lejana, puede serlo como para no ser considerada. Desde un punto de vista legal, lo que ha sido establecido aquí en Valliquer 18 son las reglas de lo que constituyen las relaciones consanguíneas, exactamente, hasta donde una persona es pariente muy cercana que prohíbe la unión entre esas dos personas, ¿sí? Y cuando es lo suficientemente distante, ¿no es cierto? Esto es importante porque en los días de Moshe era deseable casarse con un miembro de la familia, sobre todo de la misma tribu, ¿no es cierto? Por lo que la pregunta era cuán distante ese miembro necesitaba ser para ser elegible, ¿no es cierto?, a fin de llegar a ser un compañero de casamiento aceptable. El casarse dentro del clan o de la tribu era promovido como una cosa buena, una cosa importante, sobre todo lo vamos a ver después con el tema de la tierra, ¿no es cierto? Un hombre casándose con una prima era visto casi como una compañía ideal, prácticamente, pero ya vemos que no todos los miembros de una tribu podían ser elegibles. El capítulo 20 continúa las lecciones de Elohim sobre la santidad para la población general de Israel. En el capítulo 20, Yahweh retrocede y dice: si haces cualquiera de estas cosas prohibidas que te he dicho que no hagas, entonces esto es lo que te va a pasar, básicamente. Aquí también vamos a poder ver cuáles crímenes en contra de Yahweh él ve como los más ofensivos a él, ¿sí? De acuerdo con la severidad del castigo que prescribe a cada uno. En esto también vamos a estar uniéndolos para que se vea cuál es el castigo todo junto. Entonces, al leer el capítulo 20, la estructura general es que nosotros nos movemos entonces de las transgresiones más serias en contra de Elohim, ¿sí? Las cuales requieren que el transgresor pierda su vida, descendiendo un grado de castigo, ¿sí?, hasta el nivel en que la persona es solo cortada de alguna manera, ¿sí? Eso lo vamos a ir viendo caso por caso. Por favor, mantengan en mente que cada transgresión detallada aquí, de cualquier manera, a pesar de que no implique un castigo total de muerte, es terriblemente seria, ¿sí? No hay una transgresión menor en el sentido de que te voy a dar un chastazo en la cola y se terminó, o vas a tener una purificación como en los casos de una relación sexual entre marido y mujer, ¿no es cierto? Que tiene una purificación y listo, después de terminado el día se termina esa contaminación, ¿no es cierto? Entonces hasta los pecados de los niveles más bajos que vamos a ver, en los cuales la persona es cortada, pero no muerta, sí, son llamados abominables por Elohim de cualquier manera. Acá estamos hablando de aberraciones, de conductas aberrantes directamente. Aplicado al pensamiento moderno legal, cada una de estas transgresiones morales son delitos serios. El asunto es análogo a si un crimen es una ofensa que merece la pena capital o si se trata de un crimen que merece cárcel de por vida. Pero de cualquier manera son cosas, tal vez la persona no pierda la vida, pero de cualquier manera en ese momento no había cárcel, dentro de la cultura no había cárceles, pero sí iba a ser cortada del pueblo, por lo tanto iba a ser expulsada. Entonces no hay aquí penas intermedias. Por otro lado, es bueno comprender que estas transgresiones son absolutamente voluntarias. No estamos aquí hablando de transgresiones que no se sepan, ¿sí? Las personas saben lo que están haciendo, ese es el punto. No hablamos de errores, transgresiones por ignorancia, bajo ningún concepto. Por ese motivo no hay perdón, justamente, de la misma forma que no hay sacrificios para pecados que hayan sido cometidos con total intención. Acuérdense que lo estudiamos, porque esto implica desobediencia absoluta y directa. Si un hombre comete adulterio con una mujer casada, cometiendo adulterio con la esposa de otro hombre, al adúltero y a la adúltera se les dará muerte. Si un hombre se acuesta con la esposa de su padre, es la desnudez de su padre la que ha descubierto. A los dos se les dará muerte. Su culpa de sangre está sobre ellos. En este caso no es la madre, sino una esposa con la que se ha casado. Si un hombre se acuesta con su nuera, a ambos se les dará muerte. Han cometido incesto. Su culpa de sangre está sobre ellos.
Si un hombre se acuesta con un varón como se acuesta uno con una mujer, los dos han hecho algo detestable, se les dará muerte. Su culpa de sangre está sobre ellos. Si un hombre se casa con una mujer y con su madre es depravación, tanto a él como a ellas los echarán al fuego para que no haya depravación entre ustedes. Si un hombre sostiene relaciones carnales con una bestia, debe dársele muerte y matarán también a la bestia. Si una mujer se allega a alguna bestia para aparearse con ella, matarás a la mujer y a la bestia. Ambos deben morir, su culpa de sangre está sobre ella. Esto está en los Pasuprim del 10 al 16. Otras prohibiciones sexuales le siguen en el Pasuk 17, pero el castigo diferente las vamos a ver en breve. El castigo no parece ser tan severo como la muerte, pero realmente es más o menos lo mismo, porque es ser cortado, como decimos. Para todo propósito práctico, esto se está refiriendo a la desvinculación permanente, ¿sí? La misma implica desvinculación espiritual de Yahweh también. Ya que la única nación santa, con las únicas personas santas, es Israel, ¿no es cierto? Todo lo que sea cortado deja de ser kadosh automáticamente. Todas las otras naciones están por definición sin relación con Elohim. Esto lo hablamos aquí históricamente de esta manera, pero es exactamente lo mismo en la actualidad, aunque no hablemos de naciones, sí hablamos de personas. Las que no han sido injertadas están fuera, ¿sí? Y por lo tanto no son consideradas kadoshim. Desvinculación aquí quiere decir que una persona es removida como miembro de un grupo santo y es relegada al grupo impío o común. Esto es lo que sucedía, como hemos visto, en muchos casos diferentes de contaminación y de distintas cosas, pero en estos casos será el castigo, ¿no es cierto?, de la expulsión, digamos. Dice, si un hombre se casa con su hermana, hija de su padre o de su madre, de modo que él vea la desnudez de ella y ella vea la desnudez de él, es una vergüenza. Ambos serán cortados a la vista de sus parientes, o sea, son expulsados de sus tribus, ¿sí? Él ha descubierto la desnudez de su hermana, llevará su culpa. Si un hombre se acuesta con una mujer en su regla y descubre su desnudez, ha expuesto su flujo y ella ha expuesto el flujo de ella. Ambos serán cortados de entre su pueblo. No descubrirás la desnudez de la hermana de tu madre o de la hermana de tu padre, porque descubrir a su parienta carnal, llevarán su culpa. Si un hombre se acuesta con la esposa de su tío, es la desnudez de su tío la que ha descubierto. Llevarán su culpa, morirán sin hijos. Si un hombre se casa con la esposa de su hermano, es una indecencia, es la desnudez de su hermana la que ha descubierto, quedarán sin hijos. Dice, si un hombre se casa con la esposa de su hermano, aquí vemos un caso en el que o bien hay bigamia o ha habido un divorcio o un repudio de la mujer. Un hermano se ha casado con la mujer, la ha repudiado o algo así, y el otro viene y quiere casarse con esa mujer. Esto está en contraste con las leyes del levirato. Vamos a prestar atención, porque yo sé que me van a levantar ciertas preguntas y ya las estoy respondiendo, así que escuchen. Esta ley del levirato es la ley que implica que un hombre está obligado a casarse con la viuda de su hermano si ella no ha procreado un heredero varón, ¿sí? Para prolongar el nombre del hermano. La meta es que la mujer tenga un hijo por medio de su cuñado, el cual será adjudicado al muerto. Este caso está permitido, pero el otro no. Acá tenemos el caso de una mujer que es viuda. En el otro caso es la mujer del hermano que todavía está vivo y probablemente el caso se refiera a un rechazo de alguna novia por alguna causa, ¿no es cierto?, una cosa que podía suceder, o algún divorcio. De cualquier manera se dice que igual está descubriendo la desnudez del hermano. Aquellos que leen las escrituras van a tener la mente llena de situaciones en las cuales estas cosas fueron practicadas, ¿no es cierto? Caso típico, los patriarcas, como Abraham tomando a su media hermana Sará, a Jacob tomando a dos hermanas, ¿no es cierto? Estos casos no fueron juzgados porque la ley no existía acerca de estos asuntos en ese momento. Además, a pesar de que las prohibiciones aquí levantadas, tiene que ser evidente también que en la infancia del mundo, cuando recién empezaban los parientes cercanos, deben haberse unido inevitablemente en alianzas matrimoniales, e incluso hermanos se tienen que haber casado con sus propias hermanas, y este debe haber sido el caso de la familia de Adán, sin ir más lejos, ¿sí? En estos primeros casos, bueno, ahí la necesidad lo requería. Cuando esta necesidad ya no existió, esto se volvió inoportuno, impropio,
propio y sobre todo sospecho en función de la carne caída, ¿no es cierto? Y Yahweh mismo lo prohibió. Al contrario, parece más probable que los mishpatim hayan surgido a raíz de las experiencias de estas personas, justamente porque él deja que las cosas sucedan y cuando se muestra lo errado de la situación levanta la ley. ¿Sí? Entonces es un medio de evitar este tipo de situaciones en el futuro. Pero no quiere decir que haya un castigo en retrospectiva. En general vemos que los mishpatim, que ya estudiamos en Shemot en su momento y que se van a repetir también después en Devarim, ¿sí? La segunda ley, parecían responder a casos reales en los que hubo que levantar juicios sobre ciertos asuntos que sentaron precedentes muy válidos porque se basaban en la propia ley de Yahweh. El primer mandamiento de este capítulo muestra que el estándar de Elohim para el bien y el mal se eleva por encima de lo que trae el placer físico del acto sexual. Tiene que estar muy por encima de todo lo que sea nuestra carne, nuestro deseo, nuestro gusto, nuestro placer, lo que me gusta, lo que siento y todas esas cosas. No solamente con el acto sexual físico, sino también con el acto sexual espiritual, ¿sí? La fornicación espiritual. Hablando de una perspectiva puramente física, el placer físico de un acto sexual con un pariente cercano no tiene ningún tipo de diferencia con el placer físico que la persona puede llegar a tener con otra persona, ¿no es cierto? Pero Elohim nunca quiso que la búsqueda del placer físico fuera el propósito más alto y más elevado y el foco central del acto sexual. Él quiso que significara más, que fuera una parte importante de lo que une a un esposo y una esposa en una relación en la cual los dos se convierten en una sola carne. Y esto es importantísimo. Una vez más les pido que guarden estas cosas porque vamos a entender en breve cuál es la importancia de estas dos cosas, lo que sea, porque hay muchas, vamos a ver en las escrituras, que son separadas o que son juntadas para ser una sola. Significativamente, el sexo entre las personas que tengan alguna de las relaciones mencionadas anteriormente se está condenado incluso si son adultos, porque esa es otra de las cosas que muchos aducen, ¿no? Como, bueno, no, pero soy adulto. No solo son mandamientos contra la actividad sexual entre niños y adultos, ¿sí? Por ejemplo, es pecado que un hombre tenga relaciones sexuales con su madrastra, aunque los dos sean adultos. No importa, ¿no es cierto? La edad, así como fue el caso que vemos en Corintiim Aleph, en el capítulo 5, de ese hombre que se había casado con su madrastra. Está mal que un hombre tenga relaciones sexuales con su hermana adoptiva, aunque los dos sean adultos y estén dando el consentimiento. No es aprobado. En lo que respecta a este pasuk 16, un hombre no pudiéndose casar con la esposa de su hermano, es una excepción mayor, ¿no es cierto? Esta es la obligación del levirato, como ya hemos dicho. No se olviden de que el levirato es una ley que ya establecida, pero estamos hablando aquí de un caso en el cual la persona es viuda y esa es la excepción que hace a esta regla. En las próximas charlas vamos a seguir viendo porque hay más mandatos acerca de todos estos asuntos sexuales.